Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a tener una reseña de la Segunda Guerra Mundial, así que acompáñenme a ver este video. Bueno chicos, aquí comenzamos la reseña de este libro. Es un libro de Alexis Rolando Arévalo Vergara, Segunda Guerra Mundial, diplomáticos peruanos cautivos durante el régimen nazi. Es un estudio histórico y jurídico sobre la inmunidad diplomática. Tiene 341 páginas y es de la editorial Casa del Libro Viejo. ¿De qué trata el libro? En esencia es un estudio, como su subtítulo lo dice, histórico y jurídico sobre la inmunidad diplomática. Se va a remontar conceptos históricos desde la antigüedad hasta la modernidad y después va a pasar por un estudio jurídico acerca de esta inmunidad y se va a centrar en un caso muy particular que es el caso pues de estos diplomáticos peruanos que fueron recluidos en un hotel Dresden en Alemania justamente por el régimen nazi. Hay que tener primero a colación dos conceptos fundamentales que nos van a servir para poder entender un poco la inmunidad diplomática. La inmunidad diplomática está compuesta por dos elementos esenciales, que es la inviolabilidad. Es una inviolabilidad tanto personal como real, o sea, es decir, inviolabilidad personal en la persona del diplomático y la inviolabilidad real a sus pertenencias, ¿no? A sus cosas. También tenemos la otra característica de esta inmunidad diplomática, que es la inmunidad de jurisdicción, lo que quiere decir que el Estado receptor no puede aplicar su derecho vigente al diplomático. Todos estos derechos fueron positivizados en la Convención de Viena de 1961. También nos hablan sobre diversas pues, teorías de la inmunidad diplomática. Tenemos ahí la teoría de la extraterritorialidad, que consideraban pues las embajadas, la consideraban como una extensión del territorio del Estado acreditante, pero esa teoría ya ha quedado desfasada. También tenemos la teoría de la representación, que consideraban al diplomático como un alter ego del soberano. Eso también quedó desfasado. Y actualmente se maneja pues la teoría del interés de la función, quiere decir que los derechos que tiene el diplomático en el estado receptor son básicamente se están dados porque él los necesita para que pueda realizar sus labores sin ningún impedimento, ¿no? O sea, es por el interés de la función, ya no por la extraterritorialidad o por la representación. Bueno, en este sentido vamos a ver las relaciones entre Perú y Alemania, que el autor analiza desde 1532 a 1951. Es muy interesante el análisis que hace acerca de nuestras relaciones diplomáticas con Alemania. Se remonta desde el virreinato. Sabemos que en el virreinato pues estaba en España Carlos I y en Alemania, que en ese sentido era pues el Sacro Imperio Romano Germánico, estaba Carlos V. También nos habla de la visita de Alexander von Humboldt a Lima, donde conoce también a Hipólito Unanue. Y también en el ámbito de la República, ya en 1828 se instala un consulado de Hamburgo pues en el Perú. También nos hablan de los colonos alemanes en la selva, el famoso caso de Posuso. También nos habla pues de un incidente que tuvimos durante la Guerra del Pacífico en el año 1879 con el vapor alemán Luxor. Este vapor alemán Luxor estaba llevando en su bodega armamento ilegal y se lo estaba dando a Chile. Ese fue un incidente que hubo en esas épocas. Durante la Primera Guerra Mundial, el Perú pues estuvo en la República Aristocrática, está Billingur, pero Billingur le dieron un golpe de estado, entró Óscar R. Benavides, Óscar R. Benavides hizo una junta provisional. También hubieron diferentes pues tratados comerciales que Alemania quiso tener con el Perú, pero el Perú no logró concretizarlo justamente para poder quedar bien con Estados Unidos. Como sabemos, en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial justamente por el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Serbia por un radical serbio, Gavrilo Princip, y esto dio inicio a la Primera Guerra Mundial, y es aquí donde comienzan nuestros incidentes principales con la Alemania de esas épocas. Un incidente tenemos es la detención del cónsul Milton Duarte Valladares. También tenemos otro incidente más, que era la detención de un loretano, Enrique César Rojas, que lo acusaban de espía. Y el caso más importante y emblemático es pues el caso del buque peruano Lorton. Este buque peruano Lorton fue hundido por un submarino alemán, a pesar de que Perú pues era un país neutral.
en esa Primera Guerra Mundial, pero los alemanes no respetaron eso. Eh, rom- se rompió todas las relaciones diplomáticas con Alemania justamente por este incidente. Ahora pasemos a la Segunda Guerra Mundial, que es la que vamos a comentar más. Como sabemos, pues el Perú estaba el gobierno de Óscar R. Benavides, pero después de Óscar R. Benavides renunció y se pasó el gobierno a José Pardo Ugarteche. También tenemos la invasión de Polonia en 1939 por Hitler, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Eh, como dije, entra al poder Manuel Prado Ugarteche. Las relaciones fueron muy tensas con la Alemania nazi, no hay que negarlo, sí tuvimos muchos conflictos con ellos. Tenemos, por ejemplo, las Olimpiadas de 1936, en la que pues estábamos ganando, pero se suspendió pues el partido. También tenemos la expropiación de los aviones Lufthansa. También tenemos la cancelación de la licencia de la agencia noticiosa Transoceano. También tuvimos otro incidente durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial, que era la prohibición de las valijas diplomáticas alemanas. También tenemos la liquidación, por ejemplo, del Banco Alemán, el Banco Alemán Transatlántico. Y tenemos el más importante, que es el que se enfoca el autor, justamente estos diplomáticos cautivos. Es la detención de diplomáticos peruanos en Bad Godesberg, que era un lugar ahí en Alemania, en el Hotel Dresden. Estos diplomáticos pues se encontraban en la Francia de Vichy, o sea, es un gobierno que colaboraba con la Alemania nazi en Francia. Los franceses pues entregaron estos diplomáticos peruanos a los nazis y estos diplomáticos fueron recluidos, como dije, en el Hotel Dresden, ¿no? Su cautiverio duró pues desde noviembre de 1942 hasta febrero de 1944. Por este incidente pues se rompieron las relaciones con el gobierno de Vichy. También tenemos en estas épocas el ataque a Pearl Harbor, y por solidaridad americana rompimos relaciones totalmente con Alemania y pues rompimos totalmente esas relaciones el 24 de enero de 1942. Y aquí está el caso del Hotel Dresden. Como dije, el contexto histórico era la invasión nazi a Francia, el gobierno de Vichy. En esas épocas nuestro representante en Francia era pues el doctor Francisco García Calderón Rey. Ellos querían trasladarse a Portugal porque ya las cuestiones y las situaciones en Francia eran insostenibles en el gobierno de Vichy, porque como dije era un gobierno colaboracionista con el régimen nazi. Y ellos le pidieron permiso para poder irse pues a Portugal, ¿no? Pero los franceses le dijeron que no, que tenían primero que consultarlo con la Alemania nazi. Y los nazis simplemente dijeron que no tenían que irse, y que más bien lo tomaron como prisioneros de guerra y los trasladaron, como dije, al Hotel Dresden, ¿no? Así los trataron a los diplomáticos peruanos, como prisioneros de guerra. Entonces, en ese sentido hubo muchas coordinaciones para que puedan salir, acelerarse, pero durante la etapa de la guerra y todo eso se fue extendiendo, dilatando, y los pobres diplomáticos siguieron quedándose recluidos en ese estado. Como dije, en esas épocas pues aún no está positivizado las relaciones diplomáticas. Eso recién se hicieron con la Convención de Viena, pero en 1961. Y en ese sentido solamente regía la costumbre jurídica, que como el autor lo ha argumentado, viene pues desde las edades antiguas hasta nuestros días. Ha sido una costumbre jurídica que ya se ha convertido hasta en una regla general de derecho internacional público. Pero los alemanes desconocieron totalmente esto, los nazis, del gobierno nazi, aplicaron ellos el jus in bello, o sea, el derecho de guerra. Ellos utilizaron la Convención de Ginebra de 1929 y el 10º Convenio de la Haya de 1907, en los que se regulaba a los prisioneros de guerra, que decían que los prisioneros de guerra eran pasibles a canje, ¿no? Canje. O sea, tú me das a alguien y yo te doy a alguien, ¿no? Ese es un canje. Bueno, esto es totalmente, como dije, desconociendo la costumbre jurídica de la inmunidad diplomática. Una víctima, lamentablemente, de este cautiverio por los nazis fue pues el periodista Emilio Ribeiro, que era el tío de Julio Ramón Ribeiro.
Ese periodista Emilio Ribeiro murió de cáncer de hígado ahí en el hotel de Dresden en 1943, ¿no? Justamente por estas cuestiones de que no tenía una buena alimentación y pues en el hospital no habían los implementos para que pueda tratar su enfermedad y lamentablemente falleció ahí. La solución que se planteó y que habría que aceptarla porque no les quedó otra al Perú es el canje, pues no. Como si fueran prisioneros de guerra, tuvieron que canjearse. Y esa fue la solución que al final hubo para esos diplomáticos peruanos, ¿no? Bueno, en síntesis, lo que nos dice Rolando Mora es que el derecho de inmunidad diplomática pues data desde la edad antigua y que se ha estado afianzando con el paso de los siglos en los países por medio de la costumbre jurídica internacional, ¿no? Hasta que llegó su codificación recién en la Convención de Viena de 1961. En ese sentido, la Alemania nazi desconoció totalmente el derecho consuetudinario de la inmunidad diplomática, como dije que ya viene desde siglos atrás y que no es excusa de decir que no estaba posibilizada porque ya todos los países lo utilizaban como un canon normalizado en los países. Y la Alemania prefirió pues su derecho de guerra, pues no, el derecho de los prisioneros de guerra y utilizaron el canje, violando totalmente el derecho internacional público en esas épocas y demostrando una vez más que la Alemania nazi pues no respetaba nada, no creía en los derechos ni las costumbres jurídicas ni nada por el estilo, ¿no? Bueno chicos, ese ha sido el libro de Rolando Mora, es un libro muy bueno, tiene muchos datos, al final el libro también tiene bastantes ilustraciones y es un libro, como digo, completo, es un estudio histórico, justamente este estudio histórico va a darle fuerza porque al final lo ayuda a decir que es una costumbre jurídica y que por más de que no estuvo codificado debieron aplicarle eso a los diplomáticos peruanos, ¿no? Cosa que no pasó. Es un estudio muy concienzudo, bastante preciso en sus cosas, no da muchos rodeos, el estudio histórico es bastante entretenido, el estudio jurídico también no es pesado, es como dije bastante preciso y yo lo recomiendo bastante. Así que chicos, comenten, denle like, compartan el video y nos vemos hasta la próxima reseña.